Pues muy buenas noches a todos, queridos hermanos, y os invito para abrir la Biblia en esta noche otra vez en el capítulo 1 del libro de Nehemías. Ayer hemos visto eso, que Nehemías, un hombre con un corazón para Dios, y por eso él se interesaba mucho por el pueblo que se había quedado ahí en Jerusalén y también por la ciudad que el Señor había elegido. Hoy y hemos visto también cómo él reaccionaba frente a esta noticia que él ha recibido. Y hoy vemos cómo oraba el Señor, cómo oraba Nehemías al Señor en base de esta noticia que él había recibido. Y vamos a tener una lectura de la palabra del Señor a partir del verso 5 en adelante del capítulo 1 hasta el verso 11. 5 hasta 11, que dice así la palabra del Señor. Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarden sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvierais a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Quisiera dividir este texto en dos partes fundamentales. La primera parte me gustaría ver a quién se estaba dirigiendo Nehemías. En la segunda parte, las características que podemos ver en esta oración de Nehemías. Así que empezamos con a quién se estaba dirigiendo realmente Nehemías en esta oración. Creo que lo que acabamos de leer, nos damos cuenta que Nehemías era uno que conocía bien la Escritura y además tenía justamente una visión muy clara, muy nítida, una visión correcta a quién estaba dirigiéndose. Parece que él había asumido las palabras del profeta Jeremías cuando dice en el capítulo 9 del libro de Jeremías en el versículo 24: Mas el que se gloríese en esto, en conocerme y en entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia sobre la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mas gloríese en esto, en conocerme, en entenderme. Para Nehemías se ve que era también importante conocer al Señor y saber a quién se estaba dirigiendo. En primer lugar, vemos que él empieza la oración diciendo: Jehová,
Dios de los cielos. Esta expresión era una expresión que utilizaban los babilonios también para hablar de sus dioses, pero los dioses de los babilonios, la verdad que no eran nada, no existían. Pero Nehemías utilizaba esta expresión para dirigirse al único Dios vivo y verdadero. Y me pregunto un poco, ¿qué es lo que la Biblia dice en relación con este tema del Dios de los cielos? Y creo que encontramos diferentes lugares donde nos habla sobre ello. Por ejemplo, en el Salmo 11 y el verso 4, en la segunda parte dice, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En otro salmo también, en el Salmo 103 y el versículo 19, Jehová afirma en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Así que vemos claramente en relación con esta expresión que el Dios de los cielos, vemos también que la palabra de Dios hace mucho énfasis que Dios tiene su trono en los cielos. Eso quiere decir que Dios es soberano. Él es el soberano sobre todas las cosas. Aunque muchos de este mundo piensen que ellos son los grandes y los poderosos, los gobernantes y los jefes de Estado de este mundo, pero nosotros sabemos que hay alguien que está encima de ellos. En Proverbios, en el capítulo 21 y el verso 1 dice, como los repartimientos de las aguas, así están el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Así que nosotros estamos conscientes, detrás de toda la historia de este mundo hay alguien que está guiando la historia de este mundo. Aún en nuestro tiempo podemos ver que el Señor está guiando la historia de este mundo, también en cuanto a los acontecimientos internacionales. Detrás de todo podemos ver la mano poderosa de Dios y Él va a llevar a cabo el plan que Él tiene con este mundo. Aunque Él está utilizando también los gobernantes, ellos piensan seguramente, la mayoría de ellos, que son ellos que mandan y que hacen, pero nosotros sabemos que hay una mano aún más poderosa encima de ellas que muchas veces, como vemos en este texto, pues puede inclinar sus corazones en la dirección que de verdad el Señor quiere. Eso por un lado, los grandes acontecimientos de este mundo, Dios está detrás. Pero creo que también es importante para nosotros los que estamos aquí en esta noche, ver que no solamente son los grandes acontecimientos que pasan en la historia de este mundo, sino que también Dios está detrás de cada una de la pequeña historia de cada uno de nosotros. Dios también sabe todas las cosas en cuanto a nuestra vida y Él tiene también el control de nuestras vidas. Alguna vez tal vez nos puede parecer que se le ha escapado y que Él haya, perdido el timón de las cosas, pero nosotros estamos seguros que en base de la palabra de Dios, que Dios nunca está perdiendo el timón del barco de nuestra vida. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10 y el verso 30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que creo que ese es un detalle que nos hace ver que Dios sabe las cosas, hasta las cosas más pequeñas de nuestra vida. Él lo tiene controlado, Él tiene conocimiento de todo y Él está en el control de verdad también de nuestra vida. Como he dicho antes, a veces nos puede parecer que Dios haya perdido el control. A veces pueden pasar en nuestra vida cosas que realmente, quizás con los cuales nunca jamás hemos contado. No los hemos calculado. Y quizás eso nos quiere casi a desorientar y confundir. Pero qué bueno es que nosotros podemos saber que Dios a veces utiliza aún problemas grandes para sacar un buen resultado, para sacar algo positivo.
Justamente anoche estábamos en casa de Miguel y nosotros hemos contado un poco lo que ha pasado en mi familia en relación con mis hermanos y mis padres. Realmente el hecho de que el Evangelio haya llegado a nuestra casa ha sido a través de un problema fuerte, de una enfermedad de mi hermana. Y si no, posiblemente no habríamos escuchado el mensaje, pero eso nos ha abierto a algunos, por lo menos de la familia, el corazón para el Señor. Y si no hubiera sido por eso, probablemente yo no estaría aquí en esta noche, pero el Señor ha permitido que aún una situación que en aquel entonces era muy dolorosa y muy difícil para la familia, pero Él la ha utilizado finalmente para el bien y para bendición. No solamente para mi familia, sino incluso otras personas en el vecindario han encontrado al Señor y siguen adelante en los caminos del Señor hasta hoy. Varios de ellos y algunos ya están también en la presencia del Señor ya. El comentarista William MacDonald ha dicho lo siguiente en cuanto a la situación de problemas que podemos tener en nuestra vida, situaciones difíciles. Dios ha permitido esta prueba. Mejor, podemos venir a decir, Dios ha permitido esta prueba. Que esta prueba me alcance. ¿Tiene en ella algún buen propósito para mí? No sé cuál es este propósito, pero intentaré descubrirlo. Sí, a veces no sabemos exactamente cuál es el propósito, pero quizás preguntando el Señor nos puede enseñarlo. También hay testimonios de hermanos que efectivamente el Señor les ha enseñado, incluso les ha llevado quizás a un ministerio fructífero en la obra del Señor a través de situaciones difíciles también. Pero creo que también es importante que alguna cosa sí podemos saber también. Una cosa es cierto, Dios permite muchas situaciones en nuestra vida porque Él quiere transformarnos a su imagen. Eso sí, no tenemos duda. Es un propósito que siempre puede tener. Dios quiere transformarnos a su imagen. Y creo que otra cosa podemos estar seguros. Seguramente también el Señor quiere que a través de muchas dificultades en nuestra vida, nosotros llegamos a tener una relación más profunda con el Señor. Eso también puede ser uno de los propósitos de las pruebas que el Señor permite en nuestra vida. Seguramente muchos conocéis, o casi todos probablemente, las palabras de Job cuando él dice en Job 42 y el verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Dios había dado de Job un testimonio magnífico al principio del libro, pero aún así él dice que de verdad ahora él ve al Señor. Así que se ve claramente que él a través de las pruebas que ha pasado ha entrado en una relación diferente con el Señor, más profunda. Y eso seguro que podemos estar seguros es uno de los propósitos que el Señor permite. Y creo que algo que también que puede sernos de consuelo es saber que a través del ejemplo de Job aprendemos también que todo lo que ha pasado a Job antes ha pasado delante del trono de Dios. No ha pasado nada que Dios no haya permitido. Y eso podemos aplicar también para nuestra vida. Todo lo que nos pasa a nosotros también, primero, pasa también delante del trono de Dios. En segundo lugar, vemos también que Nehemías se dirige a Dios y le llama a Dios fuerte. Dios es un Dios fuerte. Eso encontramos, por supuesto, también en muchos lugares de la Biblia. En Deuteronomio, en el capítulo 26 y el verso 8, también dice, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con gran espanto y con señales y con milagros. Sabemos todo lo que el Señor hizo en Egipto antes de la salida de Israel de ahí, con todas las plagas, en primer lugar,
y después también cómo han salido y cómo han pasado milagrosamente también pues el Mar Rojo y bueno, más adelante también el Jordán, pero todo eso se puede ver también algo de la fuerza, de la grandeza del Señor. Y cómo no, en Romanos en el capítulo 1 y el verso 20 también nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Su eterno poder, la fuerza de Dios, su poder se hace de verdad ver también a través de toda la creación. Es una de las cosas, uno de los testimonios que tiene todo el mundo, no importa dónde realmente nacen y dónde viven. Un testimonio universal para todos los seres humanos que pueden ver que hay este Dios fuerte, este Dios que podríamos decir también todopoderoso, omnipotente, que es uno de sus atributos importantes también. También dice Nehemías que él se dirige al Dios grande. Desde luego es similar quizás a fuerte, pero todavía tiene un aspecto diferente. No solamente aquí él dice que Dios es grande, sino más adelante, en el capítulo 8, encontramos otra vez esta expresión. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Dios realmente es un Dios grande, lo vemos en muchos otros lugares de la Biblia, en los Salmos, un salmo que cantamos muchas veces. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza en el Salmo 145 y el verso 3, y así podríamos ver muchos autores. Daniel habla del Dios grande también y muchos otros autores. Vemos en Éxodo en el capítulo 15 y el verso 11, ahí se pregunta el autor, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? La respuesta sería, no hay nadie como el Señor. En todo el universo, Él es único, Él es incomparable, Él es el creador de todas las cosas, Él es el que sostiene todas las cosas. Él es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Él es el Dios, como ya hemos dicho antes, el Dios soberano que está encima de todas las cosas. Grande en misericordia, en amor, en paciencia, en fidelidad. Se puede decir, Él es grande en todo su ser. ¿Cuál es nuestro concepto de Él? Novatian dijo en cuanto a la grandeza de Dios, su grandeza no puede ser concebida. Él es más grande que todo idioma y ninguna palabra puede describirlo. Solo podemos pensar en Él como el ser cuyos atributos y grandeza están más allá de la comprensión y aún de los pensamientos. Más allá de nuestra comprensión, nosotros somos demasiado limitados para entender la grandeza de Dios. Muy limitados. Lo que pasa es que muchas veces somos muy orgullosos y pensamos que tenemos que entender todo de Dios. Pero deberíamos darnos cuenta que nosotros no estamos capacitados para comprender todo en relación con Dios, justamente por causa de su inmensa grandeza y por causa de nuestra pequeñez delante de este Dios grande. Y otra vez, como he dicho antes, ¿cuál es nuestro concepto de Dios? Tenemos un Dios pequeño. Lutero dijo, sus pensamientos de Dios son demasiado humanos. Sus pensamientos de Dios son demasiado humanos. Nosotros muchas veces hacemos un Dios a nuestra medida, no a la medida como Él de verdad se ha revelado en su palabra.
otro comentarista, Barber, dice también en cuanto a Nehemías, a medida que Dios se va haciendo más grande para él, más pequeño van a resultar sus problemas. Es decir, que cuando realmente también a Nehemías se le hizo más grande Dios, los problemas que él tenía que enfrentar se hacían más pequeños, porque evidentemente él tenía que enfrentar una situación que no era nada fácil. Dice Nehemías también que él es un Dios temible. Varias veces lo vemos en el libro de Nehemías, esta expresión también en el capítulo 4, en el capítulo 9. Y en muchos otros lugares de la Biblia lo encontramos también. Quiero mencionar un texto en Deuteronomio, en el capítulo 10 y el versículo 17. Quizás sea la primera vez que sale en la Biblia, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Ahora, ni Nehemías ni nosotros tenemos que tener miedo delante de Dios. Miedo delante de Dios vemos que han tenido los primeros hombres en Génesis en el capítulo 3, porque ahí dice la palabra de Dios en el verso 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Su relación con Dios se había roto, no tenía una relación correcta con Dios y efectivamente tenía que tener miedo delante de Dios porque no estaba reconciliado con Dios. Pero nosotros los que hemos sido reconciliados con Dios por medio del Señor Jesucristo, hemos entrado en una relación fundamentalmente de confianza con Él. Y no tenemos que tener miedo. Podemos tener una buena relación con Dios. Pero sin embargo es cierto que el libro de los Proverbios, por ejemplo, es uno de los libros que nos exhorta y nos dice que es importante tener temor de Dios. No miedo, pero temor de Dios. Proverbios 9, por ejemplo, y el verso 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Solo en el libro de Proverbios esta expresión sale unos 14 veces. Temor del Señor. Creo que el temor del Señor es una actitud de nuestro corazón que reconoce que Él es Dios, que reconoce que Él está sobre todas las cosas, que Él es el Señor, que todo está en su mano y que a Él en el fondo debemos todo. También nuestra salvación y todo nuestra vida depende de Él. Quizás como dice Santiago en Santiago 1 y el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo viene de Él. Y de este reconocimiento que todo viene de Él, creo que se debe crear en nosotros también un corazón de reverencia delante de Dios, de respeto delante de Dios, de confianza delante de Dios, voluntad de querer de verdad obedecerle, voluntad también de querer glorificarlo. Este correcto temor de Dios nos va a ayudar también para apartarnos de las cosas que no agradan al Señor. Así nos dice Proverbios, el capítulo 8 y el verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Si realmente vivimos en una correcta referencia delante del Señor y con una actitud correcta, reconociendo quién es Él y quién somos nosotros, entonces eso nos va a ayudar también para apartarnos del mal.
Además, también hay un aspecto positivo del temor de Dios, según Proverbios 14 y el versículo 27, que dice, el temor de Jehová es manantial de vida. Si de verdad vivimos en una correcta y buena relación con el Señor, eso va a ser de bendición para nuestra vida. Eso nos da buenos y refrescantes impulsos para nuestra vida espiritual. Él quiere ayudarnos de vivir de esta forma, para que realmente nuestro temor a Él sea un manantial de vida refrescante para nuestras vidas espirituales. Hay un texto interesante en el libro de los Hechos de los Apóstoles que hace poco he tropezado otra vez por este texto leyendo el libro de los Hechos en el capítulo 9 y el versículo 31. Habla de la iglesia, de las iglesias de aquel tiempo y dice, entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Aquí vemos un ingrediente importante en cuanto cuál era la vida de estos creyentes delante del Señor. Andaban en el temor del Señor y eran fortalecidos por el Espíritu Santo y la iglesia era edificada. Qué bueno es de verdad también vivir en un correcto temor, reverencia delante del Señor, como a Él le agrada, como hijos de Dios que somos. Vemos también que Nehemías se dirige al Dios fiel, el que guarda el pacto y la misericordia. Y el que guarda el pacto y la misericordia es alguien que es fiel en relación con lo que Él dice. Evidentemente Dios guarda el pacto. Dios ha hecho un pacto con Noé. ¿Y qué es lo que hay dentro de este pacto? Que no va a destruir más los seres vivientes. ¿Se ha cumplido? Se ha cumplido. No ha destruido ya todos los seres vivientes. También está dentro que no termina las estaciones del año. Todavía hay estaciones del año. Todo es porque el Señor realmente cumple sus pactos. Y el Señor ha hecho pacto pues también con Abraham, ha hecho pactos pues con diferentes personas en el Antiguo Testamento, y Él hizo también un pacto con Israel, y decía también en Génesis 15, 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimido 400 años más. También a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. También eso Dios ha cumplido. Los israelitas han salido de la esclavitud y también han salido pues llevándose cosas de valor de entre los egipcios. Así que ha cumplido también este pacto, esta promesa. Dios también en Isaías, por ejemplo, había prometido, por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué ha pasado? Si vamos al Nuevo Testamento, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Gálatas 4 y el verso 4. Dios ha cumplido también esta promesa con el pueblo de Israel. Y me gustaría hacer alusión a otra promesa importante que Dios ha dado también al pueblo de Israel y que durante bastante tiempo a lo mejor parecía que no se iba a cumplir, pero sí se ha cumplido. Me refiero a lo que dice Deuteronomio en el capítulo 28 a partir del verso 63. Ahí dice el Señor lo que pasa si no obedecen su palabra, sus mandamientos.
seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y eso ha pasado, ya sabemos todo. En el año 70 de nuestra era, Tito invadió a Jerusalén y el pueblo de Israel fue repartido por todo el mundo. Y durante unos 1900 años, Israel estaba repartido por todo el mundo. Pero ¿qué dijo el Señor o qué había prometido el Señor? Por ejemplo, en Ezequiel, en el capítulo 36 y el verso 24, yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. También en Jeremías, en el capítulo 31 y el verso 10, oíd palabra de Jehová, oh nación, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, lo reunirá, y guardará como el pastor a su rebaño. Pues aquí nos encontramos con promesas claras de parte del Señor que Él les iba a reunir otra vez. ¿Y qué ha pasado? A lo largo de la historia ha habido diferentes sugerencias donde se podría dar tierra al pueblo de Israel. Yo he visto toda una lista, no lo he apuntado ahora. Pero en muchos diferentes lugares, en diferentes momentos, ha habido sugerencias donde se podría realmente dar tierra otra vez al pueblo de Israel. Pero ninguna de estas sugerencias se ha llevado a cabo. Hasta finalmente en el año 1948, el Estado de Israel otra vez fue fundado en el mismo lugar donde estaba antes. Así que Dios ha realmente cumplido su promesa. Los judíos ya desde antes habían empezado a regresar. Dicen los que estudian esta historia de Israel más profundamente, del retorno de dónde han venido y cuándo ha empezado el retorno. Dicen sobre todo a partir del año 1882, que fue el primer impulso de retorno, y a raíz de ahí en diferentes olas han regresado. En general han regresado de 5 continentes por lo menos, y por lo menos de 70 países diferentes. Creo que estas no son las últimas tal vez cifras, pero aproximadamente así será. Han regresado otra vez al lugar donde Dios les había prometido. Les ha juntado otra vez. Así que podemos ver también en eso que Dios es fiel. Él realmente cumple los pactos. Dice, incluso podríamos mencionar que eso puede ser una evidencia fuerte en cuanto a la veracidad de la Biblia. Israel puede ser una evidencia para decir lo que dice la Biblia es verdad, porque se ha cumplido. Históricamente lo podemos ver, y nosotros lo podemos ver delante de nuestros ojos en nuestros días. Tenemos esta señal de parte de Dios también. Además, también Nehemías reconoce a Dios como un Dios misericordioso, un Dios de misericordia. Y evidentemente, ese es uno de los atributos que encontramos con mucha frecuencia en la Biblia. Alguien parece que lo ha cantado y ha llegado 386 veces. No lo he controlado, si es verdad, pero espero que sí. En el Antiguo Testamento unos 322 veces, 64 veces también en el Nuevo Testamento. Dios es un Dios de misericordia. Si lo dice tantas veces, está muy bien subrayado esta verdad. ¿Cómo podríamos definir la misericordia de Dios? Quizás habéis escuchado alguna definición. Yo hace ya bastantes años me he encontrado con uno y me ha parecido interesante. Y dice lo siguiente: virtud que se inclina para solucionar la miseria ajena.
Y no cabe duda que Dios ha hecho eso. Él se ha inclinado, Él ha solucionado el problema más grande que la humanidad tiene, el problema del pecado. Solo en el libro de los Salmos pues sale unos 165 veces que Dios es misericordioso. Conocemos seguramente el Salmo 136, que solo en este Salmo pues sale, creo que en cada uno de los versículos, siempre haciendo alusión a la misericordia de Dios, que su misericordia es para siempre. La Biblia nos habla que su misericordia es grande, que es muy misericordioso, que su misericordia es de generación en generación, etcétera, etcétera. Muchas alusiones a la misericordia de Dios. Pero si vamos al Nuevo Testamento, nos podemos dar directamente cuenta que evidentemente la misericordia tiene algo que ver con cada uno de nosotros. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1 y el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por su grande misericordia. Probablemente nosotros leyendo este texto, como ya lo hemos leído tantas veces, es demasiado casi familiar. Pero Dios quiere que nosotros podemos mantener y tener una sensibilidad hacia estos textos, aunque los hayamos leído muchas veces. Pero no debemos perder de vista la grandeza de este texto y la importancia que tiene para nosotros. Dios se ha inclinado también para solucionar tu problema y para solucionar mi problema del pecado. De ninguna otra manera se habría podido solucionar este problema si no hubiera sido que Él hubiese mandado al Señor Jesús a este mundo. Pero Él lo hizo y Él ha solucionado nuestro problema, nuestro gran problema del pecado. En Él tenemos perdón de nuestros pecados. En Él tenemos seguridad de nuestra salvación. Por su gran misericordia, Él nos ha hecho nacer de nuevo a una nueva vida. Él ha implantado en nosotros algo nuevo, una nueva criatura, una nueva naturaleza, una naturaleza divina. Y eso nos tiene que realmente asombrar. Y debemos dar gracias a Dios constantemente por este gran regalo y su inmensa misericordia, su gran misericordia que se ha manifestado hacia nosotros. El Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pues vemos que Nehemías parece que realmente hizo lo que dice Daniel en el capítulo 11, el verso 32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Notamos según estas alusiones que él hace aquí, que él tenía una visión grande de Dios. Y también ya sabemos, si seguimos leyendo el libro de Nehemías, él ha actuado después también. Pero ha actuado porque tenía una visión grande también del Señor. En segundo lugar, quiero mencionar algunas características de la oración de Nehemías. Vemos que él oraba con perseverancia, con constancia, y también una oración ferviente y sentida. Ya vimos ayer que él empezaba a llorar de tanto impacto, y aquí leemos que él ha orado
día y noche, y también vemos, según la descripción, digamos, de los meses, que él por lo menos durante 4 meses ha orado antes de que de verdad veía ya el Señor le abrió la puerta para una respuesta. Así que vemos una oración constante y yo creo que podemos decir, sin equivocarnos, una oración ferviente, una oración eficaz. Santiago dice en el capítulo 5 y 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Él oró con eficacia. Me he preguntado un poco qué características debe tener una oración eficaz, una oración sentida y ferviente. Creo que el primer aspecto importante es que debe ser en el nombre del Señor Jesús. El Señor promete en Juan 14:13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En su nombre es evidentemente conforme a su voluntad. Santiago también nos hace ver que debemos orar con fe. Santiago 1:6. También quiero decir que es muy importante para que la oración sea eficaz, nosotros estemos en una posición correcta delante del Señor. Y Marcos en el capítulo 11, en el verso 25, nos advierte que debemos también ser personas dispuestos para perdonar. Dice ahí, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Creo que es muy importante tener en nuestro corazón una actitud de perdonar a todas las personas. No importa en qué relación estamos, sea en el matrimonio, en la familia, en el parentesco, en la iglesia, en el negocio, en el vecindario. Nuestra vida está llena de relaciones, ¿no? Y estas relaciones a veces se pueden venir abajo. Y a veces pasan cosas difíciles y complicadas. Pero si nosotros queremos orar con eficacia delante del Señor, es muy importante tener un corazón dispuesto a perdonar. Con otra palabra, seguir el ejemplo del Señor Jesús, seguir el ejemplo de Esteban, también que dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Y fijaros en qué situación estaba, quizás notando las piedras que estaban echando sobre él. No creo que a alguien que estamos aquí le pasa algo peor. Gracias al Señor, tenemos muchos ejemplos a través de la historia también que muchos creyentes en situaciones muy difíciles han perdonado. Y esto pues les ha permitido poder seguir en una buena relación con el Señor y también les ha permitido seguir orar con eficacia. También hemos dicho la oración constante, vemos ahí. En el Salmo 55 dice el salmista, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré. En los Hechos vemos que la iglesia primitiva oraba con constancia también. Pero la Biblia también nos dice algún ejemplo negativo, donde faltaba la constancia, que creo que todos lo conocemos también. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, dice en el verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, es verdad, nuestra carne es débil, pero Dios, a través del Espíritu Santo, nos quiere ayudar también de llegar a una oración
constante. Nehemías estaba intercediendo claramente por el pueblo, por los hijos de Israel y tus siervos. Dice que él está orando en el verso 6. Ya hemos visto ayer que él fue profundamente impactado por la situación en la que estaban. Por eso él estaba intercediendo de verdad por el pueblo de Dios. Seguramente muchos o todos estamos intercediendo por otras situaciones, por otros hermanos. Y cuán bueno es cuando de verdad intercedemos unos por otros. Dentro de la misma iglesia local, cuando oramos los hermanos unos por otros, eso seguro que nos va a ayudar en la cohesión en la iglesia local. Cuando oramos por la zona donde vivimos también, cuando oramos por la autonomía donde vivimos también, si intercedemos por el país donde vivimos. Pero también quiero mencionar algunas cosas que también sería muy bueno que podemos interceder. España ha sido un país históricamente que ha recibido muchos misioneros. Pero ahora creo que también ha llegado el momento, o quizás ya de tiempo atrás, que España también tiene una deuda también de mandar misioneros. Quizás no todos pueden ir, pero que por lo menos interceder por las misiones sería también una tarea muy necesaria. Espero que ya haya hermanos que lo están haciendo, pero si alguien todavía no tiene esta visión, pues me gustaría mucho que pudiese también tener esta visión, la importancia por orar por las misiones mundiales. Nosotros tenemos a un hermano conocido, un matrimonio conocido, por ejemplo, que trabaja en Kirguistán. Tony también le conoce, se llama Luis, la esposa tal vez no la conoce, es Mili. Ellos trabajan en Kirguistán, que es un país musulmán. Son países muy difíciles para trabajar. Ellos tenían que incluso, la esposa de soltera estaba en Uzbekistán y por cuestiones de libertad no podía seguir ahí. Ha ido al país vecino, Tayikistán. Ahí finalmente se ha casado ahí con su esposo y ahora ya hace años han tenido que salir de ahí y ahora están en Kirguistán. Así que a veces situaciones muy difíciles por permisos y por situaciones y también muy duros por causa de la religión musulmana. Oremos por las misiones, oremos también muy especialmente por nuestros hermanos que trabajan en países musulmanes, que lo tienen muy difícil, situaciones muy complicadas y necesitan mucho la intercesión también de nosotros. Hay también muchos lugares todavía que no tienen toda la Biblia en su lengua. Y hay muchas personas, muchos hermanos nuestros que están trabajando en la traducción de la Biblia. Es un trabajo a veces muy difícil, la traducción de la Biblia. Muchas veces tienen que primero hacerse su gramática, etcétera, etcétera, estudiarlo y ya empezar a traducir. Y es muy difícil traducir a veces correctamente la Biblia, porque hay muchos obstáculos también en este sentido. Y sería también muy importante orar interceder por los traductores de la Biblia. Y cómo no, espero que muchos de vosotros ya estáis orando también por la iglesia perseguida. Nosotros tenemos un gran privilegio. Vivimos en un país libre hoy. Tenemos tanta libertad ahora en este tiempo. Pero no olvidemos a nuestros hermanos que están en otras situaciones, muy especialmente también en países musulmanes. Justamente preparando eso en una revista he visto que en Irán en el año 2023 había unos 166 cristianos en la cárcel. Y nosotros mismos hace algunos años en una iglesia en Suiza hemos encontrado personas de procedencia de Irán y decían que tenían familiares en su país y que no tenían ninguna comunicación con ellos, no sabían dónde estaban, cómo estaban, en qué situación. Así que la intercesión es un ministerio muy importante para la iglesia y para cada uno de nosotros también.
valoremos este ministerio, ocupémonos en este ministerio. La iglesia del Señor lo necesita, el mundo lo necesita. Y hemos visto las misiones también con mucha urgencia. Vemos también que Nehemías hace confesión y identificación. Llama mucho la atención que Nehemías no se pone encima de su pueblo, sino se identifica plenamente con la situación. Hemos corrompido, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos. Rebelión, desobediencia, no cumplir los mandamientos del Señor. Él se incluye plenamente. Vemos en eso una gran humildad de su parte. Y vemos también que Él se ha medido en el lugar correcto. Se ha visto a la luz de la santidad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos podemos quizás equivocar con dónde nos vamos a medir? Y nos puede pasar un poco lo que ha pasado al fariseo que subió al templo a orar. Y hubo ahí un publicano también. Y él se comparaba con él. Dice, yo hago esto, ayuno, doy el diezmo, no como este publicano. Se ha equivocado totalmente de la medida. No se ha medido en el lugar correcto. Nehemías no ha caído en esta trampa de superioridad, sino se ha humillado también por el pecado. Se ha humillado y ha pedido perdón también. Y creo que todos nosotros debemos darnos cuenta, cuando nos vemos de verdad a la luz de la santidad y de la perfección de Dios, pasa eso como dice el profeta Habacuc, muy limpio eres tú de ojos para ver el mal. Cada uno de nosotros tenemos cosas en nuestra vida y nos conviene también humillarnos aún con las situaciones equivocadas y difíciles que vemos en el pueblo de Dios. No caigamos en la trampa de vernos superiores, sino seamos también humildes. Finalmente vemos también que Él se apoya en la promesa que Dios les había dado. En el verso 8 a 10 hace alusión a ello. Nosotros también tenemos muchas promesas en la palabra de Dios en las cuales podemos apoyarnos. Y termina Nehemías su oración haciendo alusión también, pidiendo al Señor de verdad que le concede éxito a él y que escuche de verdad su oración. Si entramos en el capítulo 2, podemos ver que efectivamente el Señor ha respondido la oración de Nehemías y le ha abierto las puertas para que él ha podido llevar a cabo lo que Dios había puesto también en su corazón. Así que espero que podamos aprender de Nehemías también en esta noche. Por un lado, que podamos tener una visión correcta y grande de parte de Dios. Y por el otro lado, también que podemos orar con constancia, que podemos interceder, que podemos también confesar, apoyarnos en las promesas de Dios y experimentar también cómo Dios responde a la oración eficaz, como ha respondido en el caso de Nehemías. Que Él nos bendiga. Me gustaría terminar